buenas noches a todas, a todos que están hoy acá con nosotros acompañándonos en esta actividad de Cine Debates. Esta actividad la organizaron rápidamente dos profesoras de las dos facultades, Teresa García Bazán, de Sociología Jurídica, y Vicky Ferrari, de la carrera de Comunicación Social, de la materia Producción Audiovisual y Diseño Digital. Bien, así que ellas se les ocurrió, junto con, bueno, la confluencia de otra profe del área de Derecho, que Rodríguez Enese, que conocía y contactó a nuestro invitado de hoy, que es César González. La actividad va a transcurrir alrededor de la producción cinematográfica que tiene, y también va a transcurrir alrededor del texto que nos da en las manos, y que está enlazada, digamos, y que enlaza todo lo que es la actividad de cine de César, ¿no? Acá leo su título del último libro, El fetichismo de la marginalidad, y es lo que atraviesa sus películas. Acá hicimos un pequeño recorte, gracias, de algunos tramos de 3 películas, y en base a eso vamos a hacer un hilo conductor y vamos a conversar, vamos a escuchar y a conversar con César en el día de hoy. Así que bueno, dejo a las profesoras que lo presenten como corresponde. Bueno, gracias por venir. Gracias, Laura. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Gracias, César, por estar acá, por el esfuerzo, un viernes a la noche con este frío. ¿Se escucha bien? Sí. Hay lugar todavía, si quieren pasar, que hay gente ahí en la puerta, adelante. Ponemos más sillas. Es un placer. Gracias a todos y a todas por acercarse. Gracias a toda la comunidad de la UCI que nos ayudó con la organización, la gente que hizo la difusión. Bueno, si no, esto no sería posible. La idea de hoy es, César tiene una filmografía, quería contar un poco de sus pelis, muy extensa, entonces hicimos un recorte a las profes, y la idea es ir mostrando algunos fragmentos y abrir la charla. Esto de poder preguntar, seguir aprendiendo, ¿no? Que para eso estamos acá, en la facu. Y presentando el libro, como decía Lau, el libro está a la venta, El fetichismo de la marginalidad, así que también vamos a ir conversando sobre el libro, sobre sus referentes, sobre su historia, sobre todos sus intereses, y bueno, eso, que podamos dejar claro que es un espacio de diálogo, por eso la idea de las sillas, ¿no? De que podamos conversar. Cortito, quizás ya conocen la presentación de César, pero cortito: es poeta y director de cine, trabajó como productor musical, es creador de la revista Toda Piola, espacio literario independiente que funcionó entre 2009 y 2012, fue columnista en las revistas Subestada, THC, entre otras cosas. Tiene 3 libros de poesía: La venganza del cordero atado, Crónica de una libertad condicional y Retórica al suspiro de quejas, que están a la venta, falta uno, está muy fecha, bien, que están a la venta, donde se sabe, en librerías, bien, después les pasamos los links, y El fetichismo de la marginalidad, que lo publicó el año pasado, que está acá a disposición. Bueno, César tiene varios cortometrajes y 7 películas: Diagnóstico de Esperanza, Que puede un cuerpo, Exhomologesis, Lluvia de jaulas, Atenas, Castillo y Sol y Diciembre. Creo que dije todo. Bien. Y Reloj Soledad, que está en cartel, ¿lo puedo decir? Todos los jueves en el Centro Cultural de la Cooperación. Todos los jueves a las 8. A las 20, ahí está, a las 20 los jueves, Reloj Soledad, que hoy no vamos a llegar a verla, pero que, bueno, queda la invitación hecha, que después podemos publicar también en redes. Bueno, creo que está esta la presentación. Arrancamos con el primer fragmento. ¿Qué dicen? Como para romper el hielo, y comenzamos. Vamos a empezar con Que fue un cuerpo. ¿Sí? Vamos con el fragmento 1, apagamos la luz. Hay pochoclo, ya tienen. Bien, bueno, a disfrutar, y ahí charlamos. ¿Querés? ¿Sabías que te llevaron? Sí, estaba lleno de policía. Yo la verdad que no escuché nada. No, sé que se llevaron un par de pibes, pero
hicimos nada. Ah, como dicen que estaba el barrio rodeado. Sí, dice que estaba lleno de policía, pero salió un ratito y me vine. No pasó nada. Che, hija, ¿y tu ex? El croto de tu ex, ¿cuándo te lo traigo plato para la nena? Yo no sé cómo continuar con ese croto, esa ciruja. Yo me digo muy bien. Claro, y mirá que te decía, no andé con ese pedazo de croto, ese mugriento. Y si seguía con él, iba a cagar de hambre. Así que... De hambre te ibas a llenar de hijos y de todo. Mirá que te decía, buscate un chabón de plata, que trabaje. ¿Qué haces, atrevido? ¿Qué haces, atrevido? ¿Qué haces? ¿Tú vas a ir afuera, loco? ¿Qué haces? ¿No tenés nada, loco? ¿Qué haces? ¿Qué traes porquería, loco? ¿Qué traes, ¿Qué traes el mundo? ¿Me llenas la casa del mundo? ¿No la casa del croto? Dibuja. Trae pañal y leche, chica. Te metes con la basura que te limpiaste, fría, pedazo de croto, muerto de hambre. ¡Sucio! ¿Qué quieres que haga yo? Primero conseguiste un buen trabajo, traerme la verdad que me tenés que traer comer y después venía a buscar a la nena. No consigo la ¿qué parte? ¿Y qué quiere que haga? Vos callate, me la quiero llevar a la nena eso. No te la vas a llevar, hasta que no me traigas plata como tiene que ser, no te la llevas a la nena. Sí me la voy a No llevar. te la vas a llevar. ¿Por qué no me la voy a llevar? Cuando traigas plata, me voy para los pañales, para la leche, ahí sí te la vas a llevar. Ahí voy, hija. Para que hablar con mi mamá. Ahí voy, hija. No te la vas a llevar. Sí, me la voy a No llevar. te la vas a llevar. Ahí voy, hija, esperá. Juliana, ¿estás número ahora te paso. No, porque después me la voy a hacer a mí, ¿no? Pero si a ellos les digo, si tu vieja no se van. No, sí, porque es una como yo, ¿verdad? Ahora te paso. Bueno, pero me lo traes ya. Che, escuchame, ¿la llamás de nuevo? ¡Ivana! Sí, que quiero hablar con ella. Sí, bueno, Ah. ¡Ivana, te buscan! Dale, nena. Bueno, ¿verdad? ¡Ivana! ¿Lo compraste acá o lo compraste? Lo compré acá, ¿cómo lo compraste? Pará, justo. Sí, boludo, puede ser que lo hayas ¿Cómo no? comprado. Bien, todo Te bien. extraño, no te veo mal, ¿qué onda? No, yo te dije que no vengas acá. ¿Por qué? Acá. Porque vos sabés, no va a ser ningún problema. ¿Quién, tu mamá? Sí, No me bola. Yo no ¿cómo laburé, no te laburás? Sí, no laburás. ¿Cómo no voy a laburar? Lo No, tengo no que... laburás, boludo. Y eso no es laburar.
Bien. Perdón, antes de empezar con el debate voy a hacer un anuncio un poco incómodo, pero hay un Ford Focus blanco, patente, OBI 782, puede ser, OBI 782, ¿no? Me piden que... OBI, ¿no? Bien, bueno, ya está hecho el anuncio. OBI 782, Focus blanco, entonces no es de acá. Bien, ahora sí, seguimos. Bien, ¿qué puede un cuerpo? Las luces, ahí está. ¿Qué puede un cuerpo? Yo rompo el hielo, si querés, Tere, con algo bueno, que está en el prólogo de tu libro. Esteban Manzueta dice que no es casual, ¿no?, que hayas comenzado por la poesía, porque la poesía llega donde no llegan palabras, ¿no?, lo parafraseo. Y que la poesía en tu caso te ayudó a experimentar y a llegar al cine, ¿no? Entonces mi pregunta, bueno, estos de 4 libros publicados de poesía, es que no lo escuché en ninguna entrevista y que me daba curiosidad saber qué te llevó a querer cambiar de lenguaje, ¿no?, acercarte al cine, cómo pasaste de ese proceso individual y solitario que es la poesía al cine, que es un trabajo colectivo. Igual después vamos a hablar de modelos de producción y todo lo que tiene que ver con el equipo, pero cómo fue esa transición, ¿no? Y cómo fue, o sea, ese recorrido, y cómo siguen dialogando, me imagino. Bueno, hola, muchas gracias a todos, a todas y a todes. Si por más que a la reta le moleste y se haya prohibido el todo eso en Capital. La verdad que nunca lo vi como un cambio ni como un traspaso. Son lenguajes distintos, son gramáticas distintas y son formas de percibir la vida distinta desde la poesía y desde el cine o desde lo visual. Pero la verdad que siempre fueron cosas que fueron transcurriendo en forma simultánea y en paralelo. O sea, cuando yo ya empecé a escribir poesía estando en la cárcel, ya estando ahí mismo hice algunos talleres de realización audiovisual, hice algunos cortos. Quizás lo que pasa es que la mayoría de las entrevistas que circulan mías son viejas y donde, bueno, yo recién estaba saliendo y estaba tratando de entender e interpretar yo mismo lo que había pasado hacía hace meses. Pero después, con el paso del tiempo, fui como dando más detalles de mi vida carcelaria y la verdad que fue algo que casi coexistieron siempre desde el momento que me lo tomé en serio, ¿no? Porque me acuerdo que en la escuela nos hacían leer poesía o en la escuela nos hacían ver películas o inclusive veíamos películas muchísimo con mi mamá. Creo que ahí está el germen, si se quiere, inicial del cine. En las decenas de películas que vimos con mi mamá, gracias a que nos colgamos del cable, como conté algunas veces. La verdad que no lo veo como, a ver, en un mismo día quizás 4 horas se la dedico a la escritura si estoy escribiendo algo, y quizás 4 horas se la dedico en ese mismo día a estar editando una película, a estar escribiendo algún próximo guión, o ver una película que para mí es lo más importante a nivel formación, más que cualquier cosa. Por más que uno pueda aprender la historia del cine, pueda aprender las distintas corrientes o vanguardias, etcétera, la esencia de la formación cinematográfica para mí es mirar películas. Y quizás en el mismo día reparto el día en esas tareas, pero lo que yo siento que es la poesía es algo incognoscible, algo que a la vez es inatrapable, pero a la vez muy tangible, pero es algo tangible en términos inmateriales, porque la poesía no se toca, pero a la vez sí se siente o algo así. A mí me ha gustado siempre una frase de un cineasta soviético como Andrei Tarkovsky, que decía que la poesía ante todo es una forma de vida, una forma de estar en el mundo, de encarar la vida de forma poética. Y cómo entendí eso yo es como encontrar belleza hasta en el peor de los
subterráneo de la sociedad, encontrar belleza en lo que a priori a simple vista es irrelevante, y encontrar belleza en eso que pasa desapercibido de la cotidianeidad, no sé, una comida que te hace tu abuela, una hoja que se cae de un árbol, estar enamorado, o también una rebeldía política. Yo entiendo la poesía como una forma de estar en el mundo, siguiendo a Tarkovsky. Después, obviamente, que escribo poesía y mis primeros 3 libros, creo que tengo que reconocer que había más que nada una búsqueda de que en términos técnicos sea lo más simple posible esa poesía, no por simple quiere decir que sea banal o poco trabajada la formalidad de esos poemas, pero creo que esos primeros 3 libros, primero, bueno, La venganza del cordero atado es un libro que tiene olor a celda, que tiene olor a encierro, porque la mayoría de los poemas, o casi todos, los escribí ahí, salvo uno, que se llama Nueva Vida, que es el que escribí apenas salí. Crónica de una libertad condicional, el segundo es como lo que dice el título, es la crónica de mi salida de la cárcel, de mi reencuentro con el mundo, de mi reencuentro con la sociedad, con toda una nueva información, con toda una nueva manera de entender la sociedad, la realidad, el barrio donde vivo, los barrios donde no vivo, las separaciones, las fronteras de la sociedad. Creo que eso es sobre todo crónica de una libertad condicional. El segundo, el tercero, retórica, el suspiro de queja. Empiezo como a incursionar en cuestiones un poco más espirituales, si se quiere, porque justamente retórica, el suspiro de queja es como cansado de escuchar a la gente quejarse por problemas, a mi manera de ver, o entendiendo los antecedentes y el prontuario y la memoria de mis problemas, escuchar mucho a la gente quejarse frente a esos problemas de mi experiencia personal, a mi manera de ver muy niños, y empieza a haber un poco más de reflexión que sale de lo estrictamente social. Y en el cuarto libro de poemas que vengo de publicar hace muy poco, son 7 años desde el último, 7 años de diferencia, y son 7 años donde leí mucha más poesía que antes. Yo lo que siempre leí fue sobre todo filosofía y literatura clásica, y libros sobre cine, de crítica de cine. Y en esos 7 años, bueno, sí, como que busqué desprenderme del primer momento, de esos primeros 3 libros, y escribir, no sé si sobre otras cosas, porque uno termina escribiendo sobre lo mismo, pero bueno, siempre hay una nueva manera de decirlo. El lenguaje es algo finito, limitado, pero bueno, la poesía tiene esa capacidad de tender a alcanzar cierta estela del infinito, y como dije antes, cierta estela de lo incognoscible, de eso que no podemos terminar de comprender, ¿no? Racionalmente. Y cuando hago películas, puedo separarlo de la misma manera. Hay películas que se pueden encuadrar dentro de una impronta más realista, más social, la trilogía villera de Alberto Esperanza, que fue Un cuerpo y Atenas. Y después tengo cosas más oníricas, más experimentales, y lisérgicas, si se quiere, como son Exomologesis, Castillo y Sol y Lluvia en Jaula. Reloj Soledad es un puente entre ambas cosas, entre el realismo y lo poético, que también es polémico que se lo presente como adversarios conceptuales, ¿no? Yo creo que un concepto no anula al otro, porque la realidad está llena de poesía, depende
cómo miramos la realidad. A mí yo aborrezco tomar al cine como una escapatoria de la realidad. Yo creo que si la gente se quiere escapar de la realidad, puede ir al McDonald's, puede ir a un partido de fútbol, pero hay como no, siempre un cliché que no, yo veo una película porque quiero relajar. Está bien, a una, a dos, pero no por eso yo que hago cine tengo que hacer películas que sí o sí sean cómodas, que sí o sí ayuden al espectador a olvidarse de la realidad, no todo lo contrario, hago películas para que el espectador vea la realidad mucho más de la que la ve, que la sienta mucho más de la que la está sintiendo, porque creo en esa capacidad del cine y creo en esa potencia del cine, una potencia muy, muy, muy importante, muy didáctica, muy pedagógica, política, filosófica y humana, ¿no? Eso. Y cuando filmo lo tomo igual que como la escritura. Hay un pensador dentro de la historia del cine mundial que es Pier Paolo Pasolini, italiano, que él hablaba del cine de prosa y del cine de poesía, el cine de prosa que sería como el más narrativo, el de una sucesión de hechos y una resolución de conflictos, y después el cine poético que se permite más licencias formales. Yo veo primero que si tengo algo para decir, ¿no? Si no tengo algo para decir, no escribiría ni filmaría nada. Después están los gustos personales, subjetivos, de cómo uno expresa eso que quiere decir y cuál va a ser el medio y cuál va a ser la herramienta que uno va considerando adecuada para expresar ciertas cosas. Pero no me detengo, no me obligo a fórmulas establecidas. Si bien la trilogía villera encuadra que transcurren en barrios populares, que son historias de pibes que o tienen trabajos muy pesados, trabajos que nadie quiere hacer, o son pibes que están involucrados en el delito. Igual en esas tres creo que ninguna es similar a la otra, ni en la duración del plano, ni en la forma de contar las historias de esas películas. Reloj Soledad, que también, como decía antes, se podría unir a esa trilogía, y no sé, desde lo musical, un montón de instrumentos que en otras películas no habían estado, así que bueno, como decía Foucault, no me pregunten quién soy ni me pidan que siga haciendo el mismo. Bueno, mucho. Para retomar, no sé si querés que, ya que digo, vamos a charlar de las pelis, pero como hablaste de los libros de poesía, me parece que por ahí antes de sumergirnos en el universo audiovisual, está bueno dejar abierta, no sé si alguien tiene alguna pregunta o quiere hacer algún comentario sobre la poesía. Escuchándote pensaba en Lucrecia Martel, que me parece que está bueno citarlo, ¿no? Que el otro día le escuchaba que hablaba de esto de la relación que hay, ¿no? Entre la poesía y el cine, que muchos entre la literatura, ¿no? Y el cine, que más allá del argumento y todo lo que tiene que ver con lo sonoro, ¿no? Con todo lo que pasa con el universo, lo que nos pasa en la cabeza cuando leemos y lo que nos pasa cuando vemos películas. Entonces me parece que ahí me parece interesante para pensar esto, que es un todo, ¿no? No hay una separación. Yo por ahí pasaría, no sé, Tere, si querés hacer algo sobre poesía, si no me quería pedir de poesía, ¿podrás leer esto, por favor? Para los que no lo conocieron, tiene mucho que ver con los problemas. ¿La recompro el libro todavía? Razón sin verdad, que está en La venganza del cordero atado, el primer libro que escribí estando todavía privado de mi libertad. Razón sin verdad. Qué necesidad absurda esas ganas de ahogarse en problemas tacaños, en problemas binarios, en cifras con mala sangre. En una laguna de ácido, ahí quisiera nadar, no en una aburrida colonia de vacaciones. Mis hermanos presos no se rebelan, solo peleamos para destacar nuestra virilidad.
Somos la dosis acorde para justificar las aventuras del plomo continental. La guerra entre nosotros acá adentro arde. Se afilan las precarias facas mientras cantamos el coro de la falsedad. Nuestro vicio a matarnos nos evaporó el alma. Desde la pecera se ríen los verdugos. Somos los gladiadores de las miserias no imaginadas. Como puedo, en esta guerra, cuando mi sagrada brújula sin norte rinde ofrenda de sangres a lo profano y siempre me responde: quizás al final de la vida no haya nada, pero al menos algo hiciste. Y termino. No, es interesante que leer, pero yo lo que decía, obviamente mis alumnos de acá saben que lo admiro, a González, soy una pesada absoluta, pero yo lo que veo es que vos en realidad transmitís ideas muy profundas en distintos lenguajes para que se le pueda entender. Me hace acordar, sin querer ser pretenciosa, a Platón, que explica de 3 formas distintas lo mismo, porque el público a veces lo puede captar y a veces no. Entonces, la poesía es lo más abstracto, lo más sublime, él siempre parte en sus explicaciones desde lo abstracto. Y cuando el interlocutor no lo entiende, le dice, bueno, te lo explico desde la lógica, y entonces viene la segunda explicación, que es más, me parece, tu texto, que es bien claro y racional, ¿no? Para el que no gusta de la poesía, y el que no te entiende, bueno, te lo explico con imágenes, ¿no? Como la alegoría de la cabaña. Y entonces en tus películas vas a la imagen, pero que eleva hasta la poesía. Y entonces me parece que en realidad siempre es lo mismo, es la idea fuerte, es la idea para que el otro la pueda entender, y es una gran donación, los regalos que haces, porque lográs que gente que no tiene la misma experiencia la pueda captar de una forma o de otra. Es como que no ofreces resistencia, ¿sí? Y seguís intentándolo. Bueno, eso, nada. No, quería algunas cuestiones. Primero, que Platón expulsa a los poetas de su república, así que a mí no me dejaría entrar a su república ideal. No, pero expulsa a los poetas en la república, no los quiere. Al rey filósofo sí, pero al poeta no. No, me pareció algo importante que dijiste, porque yo me encuentro permanentemente con el dilema desde un comienzo de qué forma debería escribir, de qué forma debería hablar, ¿no? Y ahí lo que yo siempre he dicho es que, obviamente, que el lenguaje es un campo de batalla permanente, y esto que dije un poco el chiste que hizo la aberración dictatorial del gobierno de la ciudad, un poco viene a eso, ¿no? A demostrar que el lenguaje es un campo de batalla donde algunos atacan, otros se defienden, hay retaguardia, hay vanguardia, hay bombardeo, hay resistencia. Y obviamente que hay una sociedad que ve en la gente villera, como yo, porque yo soy de la villa, vengo de ahí, vivo ahí, en la Carlos Gardel, y veo las series de televisión, y veo las redes sociales, y veo cómo es considerado el argot del lunfardo y el vocabulario villero, que para mí es muy rico, muy interesante, muy dinámico. Es completamente banalizado, usado como burla, como una especie de puesta en escena actoral de la clase media y la clase alta, ¿no? Como usar ciertos términos siempre de forma despectiva o de forma burlona, y a la vez
como que eso es hablar mal, ¿no? Estos negros que hablan así, ¿no? A la vez me reconozco que yo, en el fetichismo de la marginalidad, escribo muchos ensayos casi de forma académica, con mucho esfuerzo intelectual, de lectura, de citas. Y me pareció muy importante ese gesto, porque quería tocar una fibra de la sociedad que es una fibra que nadie reconoce, porque nadie reconoce que es fascista, ¿no? Ni Milei, ni ningún fascista reconoce que es fascista. Dice que son Apolos de la... Milei o el que sea, nadie reconoce que es racista, que es fascista, que desearía que exterminen a los negros, o sea, en voz baja, pero bueno, en off nadie lo reconoce. Entonces, la desigualdad triunfa, la injusticia triunfa porque es muda, porque estos discursos están escondidos, porque nadie los blanquea. Entonces, es lo que yo pienso, ¿no? Entendí eso y dije, bueno, como creen que un negro de la villa habla mal, voy a escribir poesía, que es como lo más sublime, lo más complicado, para lo cual solamente algunas almas calificadas por un poder celestial pueden manifestar. Y ni que hablar cuando, o sea, con la literatura tuve una recepción mucho más afectiva, compasiva, pero con el cine me di cuenta que toqué una fibra peor todavía, porque es como el arte juguete para el capricho de la burguesía, es el juguete especial de la burguesía, de 100 directores, directoras, 99,999 provienen de los mismos orígenes sociales, y no es ni una queja ni nada, es una definición. Y tantas personas de un mismo origen que no conocen otra realidad, ¿qué películas van a hacer? De la realidad que conocen. Y el cine que circula y las películas que circulan, a mí siempre me dejaron afuera. O sea, yo me tenía que obligar a identificarme con personajes que digo, bueno, cosas que están naturalizadas en muchas películas, ¿no? Una casa con pieza, con agua caliente, con un techo de losa, como que es lo natural, como que es lo normal del mundo. Y yo digo, no, pero somos millones los que eso no están naturalizados, todo lo contrario. Y cuando entra el cine a filmar esas realidades, hace muy poco para ayudar a que esas desigualdades se apacigüen un poco, todo lo contrario. El cine es una gran herramienta para la discriminación y el racismo. Por lo menos el cine nacional, el cine argentino ha hecho mucho mal a la gente de las villas y los barrios populares. Hay que hablar a la gente que está presa, ¿no? Un mal concreto. Porque ayuda a que el ciudadano, prejuicios que tiene de formas discursivas, de formas verbales, tenga imágenes para sostener esos discursos, ¿no? Lo he dicho en varias ocasiones, esta es una sociedad de origen judeo-cristiana, nuestro año es el 2022, porque es el año en que nace supuestamente Jesucristo, y hay una anécdota que para mí es fundamental, no sé si es en San Mateo, San Marcos, no sé cuál sea, si alguien la sabe, pero cuando Jesús resucita, el apóstol Tomás dice, si no lo veo, no lo creo. ¿Y qué pasa ahí? Le aparece Jesús y le dice, pásame los dedos por donde le dieron los clavos, por las llagas, ¿no? Entonces ahí tenés una sociedad que se funda en que alguien dice, si no lo veo, no lo creo, y viene una imagen a decirle, quédate tranquilo, cree, ¿no? Entonces, si no vemos, no creemos.
Entonces, la sociedad cree que la gente de la villa es inferior, que la gente de la villa se quedó en un estadio anterior de la evolución humana, antes que el Homo sapiens, antes que se quedó en los árboles todavía, la gente de la villa no bajó, está comiendo bananas allá arriba, y el cine, las series, los noticieros, con su maquinaria de imágenes y sonido, vienen a respaldar todas esas creencias. Por eso digo que hace mal el cine, no lo digo en un término moralista. Digo que las consecuencias son que mucha gente después ve a un pibe, que aunque esté trasladado en un carro 12 horas al día, le tenga miedo, le tenga asco, le tenga desprecio, ¿no? Y eso es en gran parte por las imágenes, no tanto por las palabras. Eso. Creo que diste el pie para ver el fragmento 2 de ¿Qué fue un cuerpo? Si están de acuerdo. Interrumpan, levanten la mano, le pasamos el micrófono, ahora vamos a abrir un poco para dejar que sean parte de este diálogo. Es el ¿Qué fue un cuerpo 2? Toma, gracias amigo. No es mucho, pero. Bravo. Muchas gracias. No, de nada. Se lo agradece, gracias. Che, ¿un trabajo de otra cosa? ¿Un trabajo en blanco? Sí, obvio. ¿Por qué no? Bueno, ¿vas a dar laburo? Sí. Muchas gracias. Ahora se le agradece, amigo. Tenga ganas. Sí, hay que lograr, que no te queda otra. No te queda otra, hay que laburar. Otra cosa no se puede hacer. Antes que salir a robar, no, hay que laburar. Dígame, trabajo en blanco. Me gusta la idea. ¿Tenés ganas de trabajar? Sí, obvio. ¿Fuerza para trabajar? Sí, tengo. Eso hay que tener. Fuerza. Trabajo. Para blanco. Para toda mi familia. Claro. Tengo un amigo. Bueno. Muchas gracias. No, por favor. Vale, gracias. Sergio, ¿me contaste de pedirle perdón, por favor? Sí. Cecilia, ¿te pasaría la brochadora chica, por favor? Pero vos, nena. Acá cada uno hace su trabajo, a mí no me pagan por asistir a vos. Tenemos que desgenarme puto del tema de la piola, sí, obviamente, porque eso es plata. ¿Qué hora le tengo laburo? Sí, amigo. Claro. Tengo que buscar una llave, necesitas plata vos. Sí, creo que pagan eso, Bueno, amigo, ¿te parece que íbamos? Sí, eso no. Claro, estaba esperando que te otro llave, bro. Nos llama y arrancamos. Claro, tío, porque no me
corre, ahí todo el corre, como todo, pero bueno, hay que plata, plata. Es medio lógico, pero yo pregunto, ¿verdad? No, tenemos que ver. Sí, no más. No sé por qué. ¿Tiene la 9? Sí, vamos a retratar. O sea, que no sabe cómo se hizo. Aparte de nada, tenemos arquitecto. Pancho, el jueguito está re piola, boludo. ¿Sabes por qué me gusta? Porque te pones a la vida real. Solía auto, te cagas tío con la gorra, bacana, todo, bueno. Bien. Sí, pasó. Mira con la puerta, querido, se rompe. Es el nuevo. Ahora tranquilo. Cuidado con los zapatos. ¿Cuánto te cuesta correr los pies para que barra? ¿Qué te pasa, nena? Sí, que te pones así en porra y no le das una mano, correr los pies. Listo. ¿Cuál es el problema? Disculpame. ¿Qué? Disculpame, no sé qué es ese tono. ¿Vos estás escuchando lo que estás diciendo? ¿Es barbaridad lo que estás diciendo? ¿A un superior? ¿A un superior? ¿A un superior? ¿Barbaridad lo que estoy? Bien, bueno, para empezar a sumergirnos en tu filmografía. Yo por ahí pregunto más desde la producción, hay varios estudiantes de comunicación, y Tere más desde la sociología jurídica, entonces por ahí te vamos a hacer ping-pong. ¿Querés arrancar vos como con la situación? Yo después me meto en el modelo de producción y... Bueno, nada más les dejamos pedacitos muy pequeños de las películas para que después las busquen en YouTube, porque están en YouTube. A mí de esta película lo que me interesaba era esta idea, como me parece cine de revancha lo que hace, y me parece que está muy bien, porque la clase media está muy acostumbrada a observar al pobre, describirlo, hacer una categoría del pobre, y entonces después justificar por qué es pobre. Y entonces es por esto de que no se quiere superar, que no quiere trabajar, que no quiere él salir de esa situación. Si cambia su voluntad, lo va a lograr. Y entonces vos me parece que remarcás esa idea de que no es tan fácil, no es una cuestión de voluntad, y ahí viene de la clase media como diciendo, mirá, qué caritativo que soy, mirá que te doy el trabajo y te doy un trabajo en blanco, ¿no? Y siempre marcando la idea de blanco, negro, como que el trabajo informal necesariamente tiene que ser para los negros, y después el trabajo termina siendo un trabajo que el oficinista no quiere hacer, y encima es una excusa para maltratar al otro, y les voy a expoliar un poquito la película, después lo echan encima, ¿no? Porque siempre se corta el hilo por lo más delgado, entonces si hay un problema en la oficina, bueno, ustedes ya sabrán, siempre tiene la culpa el que roba, o bueno, es el que viene a limpiar, o el que es diferente, entonces si a alguien le tenemos que echar la culpa de los conflictos es al distinto, y aunque yo sé que a muchos les molesta de tus películas esto de sentirse interpelado como, pará, yo también alguna vez fui así de mala persona. O a veces me creí superior y, ay, mira cómo te ayudo. Pero está bueno porque haces reflexionar, ¿entendés? Impactar en no solo estéticamente, sino que ayudas a reflexionar y a cambiar la actitud. Y me parece muy bueno. Muchas gracias. Sí, están en YouTube la mayoría de mis películas. Esta en particular es una de las películas que más reacciones, como, por más que es la que más se vio, porque no sé, tiene como más de 3 millones de reproducciones en YouTube, que para una película de esta índole no es para nada menor. El concepto de revancha con el que empezaste
tu aporte me parece fundamental porque lo he contado en varias ocasiones, pero lo vuelvo a contar. En muchas presentaciones que fue un cuerpo cuando yo estaba y finalizaba la película, era un desfile de público clase media, que yo estaba muy contento que había ido a ver la película, en la realidad que habían ido en su mayoría públicos, ellos, no los pibes y las pibas de la villa, al cine, había que ir a un cine capital, como el Gomón, y era un desfile de gente que salía y me decía, yo soy clase media y no soy así como ese oficinista ni como ese patrón, y para mí fue como un fenómeno que es gracioso, pero para mí es muy llamativo, porque no pasa con muchas películas que la gente tenga que dejar en claro algo, de que no es así. Nadie dice, no, yo no soy como Terminator o como Indiana Jones o qué sé yo, así tantos ejemplos, pero a mí necesitaban aclarármelo. Y la verdad es que obviamente los personajes de clase media están caricaturizados, ridiculizados, con brocha gorda, pero fue con una conciencia plena, milimétrica, porque como dijiste revancha, bueno, yo le digo justicia poética, ¿no? Porque a lo que le respondía a esas personas que me venían con esa necesidad de aclarar que no eran así, o como la psicóloga de Atenas, o sea, tengo cientos de mails de psicólogos y psicólogos diciéndome, yo no soy como la psicóloga de Atenas. Ok, perfecto, bueno, buenísimo, mejor, pero me lo tienen que decir, ¿viste? Y yo no sé si en otras películas le escriben al director cuando algo no les gusta. A mí me pasa eso, que necesitan como expiar culpa, como, no sé. Yo respondí que simplemente lo hice no porque considere que cinematográficamente esté bueno, porque la verdad que siempre me es interesante explorar en la complejidad y en la contradicción inherente a cualquier ser humano, de cualquier clase social, de cualquier lugar del mundo. Todos somos contradictorios, complejos. En un rato nomás pasamos del amor al odio en segundos. Nadie es puro, o sea, o por lo menos a mí la pureza no me interesa, pero sí yo estaba respondiendo a una historia del cine nacional, donde siempre sentí que nos ridiculizaron, nos banalizaron, nos caricaturizaron, y nadie dijo nada, todo lo contrario, son películas consagradas. Pizza y Rifazo, Elefante Blanco, Tumberos, El Marginal, premios nacionales, internacionales, donde yo lo único que veo es caricaturas, series con muy poco arco narrativo y todo lo que te enseñan en las escuelas de dramaturgia y todo lo que uno lee en los libros de composición de personajes, ¿no? Pero a mucha gente le respondí, bueno, se sintieron incómodos y necesitan aclararme que no son así, bueno, ven qué feo se siente feo no ver a tu propio sector social representado de una manera tan paroxística, tan burda, tan vulgar, bueno, es lo que sentí yo siempre cuando veía una película sobre villeros, sobre gente que habita en un barrio popular y sobre todo sobre la juventud, ¿no? A mí me mata que muestran a los pibes que están presos siempre como zaparrastrosos y la verdad que eh, un pibe tiene en un conjunto Adidas y unas zapatillas Nike que acá tendrán cambiando de auto todos los meses, ¿no? Son distintos símbolos de pertenencia para pertenecer al mismo sistema de visualización semiótico, ¿no? Ser es tener, para resumirlo. Un pibe de una villa nunca se va a poder comprar un auto. La que le queda es comprar su conjunto de ideas para decir, yo tengo, yo soy, ¿no? Entonces, reconozco que sí, no son personajes complejos, pero lo hice como un acto de revancha, como un acto de justicia, y para ver si de esa forma pueden entender cómo se siente todo un sector marginado no solo de los medios de producción de la realización, sino que una vez que acceden de alguna u otra manera, porque por lo menos dice, bueno,
Porque mucha gente se conforma y dice, bueno, pero por lo menos muestran una realidad que nadie conoce, tal serie. No, pero para mostrármela así, déjame en la ausencia y en un agujero negro, si me van a representar así. Prefiero que... O cuando se habla de invisibilidad, ¿no? Porque esa gente, vamos a hacer algo por esta gente que es invisible. Para mí es todo lo contrario. Está sobre representada la villa, la cárcel, el barrio popular. Sobre visibilizado, un exceso de visualización y de visibilización. Están todo el tiempo mostrándonos de una forma determinada, ¿no? Persiguiendo intereses específicos y con una intencionalidad muy elocuente para mí. Entonces, ojalá fuéramos invisibles porque no, así no nos molestaría tanto la policía, estaríamos en nuestro barrio más tranquilos, pero no, somos perseguidos, hostigados a donde vamos, porque le mostraron a la gente, perdón, se me cortó el dedo, porque le mostraron a la gente que esa es la imagen del mal. Entonces, donde vean el mal, atáquenlo, ¿no? Y la imagen del mal también se perdió para nosotros mismos terminamos comprando esa imagen. No sabemos quiénes somos, ¿me entendés? En una villa. ¿Quiénes somos? Lo que nos muestra la tele, lo que nos muestra una cumbia, ¿entendés? Entonces yo no quiero que haya una cultura villera propia, porque somos más que nada el resultado de lo que los otros dijeron, lo que los otros mostraron, lo que los otros todo el tiempo nos están estudiando. Por algo escribió el fetichismo de la marginalidad, ¿no? Porque encontré un texto magnífico de Marx que se llama Elogio del crimen, donde él ya dice que el delito es parte de la división social del trabajo, el delito produce riqueza, el delito, si produce riqueza, desencadena mercados internos, externos, profesiones, oficios, ocupaciones, economía, ¿no? Si no existiera un delincuente y el peligro del robo, ¿quién paga un seguro de auto si no me lo van a robar? O si no tuviera el peligro de que me lo vengan a robar, o la inversión que se hace en cámaras de seguridad, el sistema de vigilancia. O sea, si no hay pibes que roban, hay un mercado que desaparecería, un mercado muy grande, muy poderoso, de mucha plata, que invierte en que existan los pibes chorros. Invierte, es una inversión a corto y a largo plazo, obviamente. Porque el control social va en aumento y eso va justificando que la inversión la hicieron a largo plazo. Bien, antes de pasar me gustaría meterme un poco en los modelos, ¿no? Porque todas las pelis que elegimos por lo menos tienen como diferentes abordajes, ¿no? De actores no profesionales, actores profesionales, por ahí antes de meterme un poco eso, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta hasta ahora, ya. Si querés. Sí, se habla fuerte y estoy haciendo algo para la tesis de comunicación social, tiene que ver con la que hace justamente se marginal como una visual que estigmatiza el lenguaje carcelario, a los presos, en lugares peligrosos. Si no entendido, creo que es una participación breve en la producción, igualmente está ahí que hacía ruido cierta forma que se abordaba la producción audiovisual, la narrativa, y me gustaría saber tu experiencia dentro de una cárcel, experiencia nacional, luego al salir de ella y encontrarte con la sociedad, insertarte, ver cómo se producen estas construcciones sociales de la cultura hegemónica, la más alta, cómo desde todo ese hacer, tanto personal como mentalmente, de decir, bueno, no se puede estar tratando de
poner a la imagen de la persona que encierro como malo, como peligroso, cuando no es haciendo su realidad, hemos decidido ir por el camino del arte, el audiovisual, el cine. Justo comentabas que la industria del cine, porque hacer, a producir, fue como más la fibra que peor, la palabra peor hizo. La gente podía ver, la gente con la popularidad, esas narrativas de controles, esos personajes tan peyorativos en los presos. Ahora bien, cuando vos te pones a hacer esta nueva mirada, este nuevo enfoque en las series audiovisuales, en los libros, en todo el arte que hace la poesía, ¿qué mirada querés cambiar? ¿Qué es lo que querés contar en esta nueva perspectiva? Bueno, gracias por la pregunta. Yo sobre todo quiero reivindicar como determinada población que yo represento, de la que yo vengo, tiene el derecho a la contradicción y a la complejidad. No vengo a mostrar ni que son buenos, ni malos, ni pobrecitos. O sea, en mis películas los pibes salen a robar y no roban para comer. Que sería como un atajo bastante fácil, ¿no? Con el que más o menos la sociedad se queda tranquila con el que roban para comer. No. En mis películas los pibes roban porque quieren tener una zapa, quieren vacilarla, quieren salir a comer afuera. Lo estoy citando textual varios diálogos de mis películas. Quieren conocer eso que la sociedad le pone al alcance de la mano, pero cuando hace así le corta la mano, ¿no? Y te lo ponen todo y te lo pasan así, ¿no? Como por el hocico y vos tenés las manos atadas. Yo vuelvo a decir eso, reivindicar el derecho a la contradicción, a la complejidad que tienen las personas de esos barrios o de las cárceles, porque siempre, a mi manera de entender, se los mostró de una manera uniforme, de una manera homogénea, con muy pocos colores, con muy pocas emociones, que cuando intentan hacer más o menos algo que... También lo que me parece muy problemático es irse a la inversa y mostrar que toda la gente de la villa es buena, mansa, mostrar la mansedumbre. Si nos van a mostrar como manso, prefiero que nos muestren como violentos. Porque para mí en la violencia pienso más yo que en la mansedumbre. O sea, una película de violencia puede abrir más debate para mí que si me muestra que el trabajador se levanta, va y trabaja y está agradecido por su trabajo y trabajar, y los que no trabajan merecen ser exterminados. Yo lo que intento, si esa era la pregunta, es mostrar, abrir o romper una cosa que era dura como una piedra, donde la gente, por lo menos la sociedad argentina, ya había declarado que esto es así, esta gente es así, irremediablemente y con una justificación obviamente filosófica, ¿me entendés? O sea, es Hobbes, es decir, como el ser humano, el hombre es el propio lobo del hombre, o la mujer es la loba de la mujer. Entonces, estos encima que se criaron en ese ambiente salvaje son más lobos que ninguno, ¿no? Y después hay un montón de respaldos teóricos y académicos para la discriminación, para el racismo. Hay una corriente dentro de la neurociencia que los pobres supuestamente tienen menos cantidad de neuronas, menos cantidad de masa encefálica, porque uno no comió de chico tantas proteínas. Bueno, yo me cagué de hambre de chico, si no me cagaba de hambre, no sé, sería Einstein 2, más o menos hoy. Einstein Junior. Y me faltaron un montón de proteínas.
y no creo que el cerebro lo tenga más chico que nadie, ni me falten las neuronas, tenemos toda la misma cantidad de neuronas. Pero la ciencia social, natural, una gran parte avala, por algo esto no cambia, por algo esto está así y no va a cambiar. Como algo así unidireccional, lo que es la en el carcelero no hay una palestra de grises en el medio. Bueno, están los que trabajan, los que roban, están también cartel serio, que es una zona brillante, que no la pueden conseguir, entonces, bueno, tenerla de alguna manera, no solamente traducida a que sirve por la violencia y como una condición peyorativa al chero, al carcelero. Sí, vuelvo a decir que tampoco la solución es mostrar que son todos trabajadores, porque, a ver, me ha pasado yo, ¿en qué película? No sé si el mismo que fue un cuerpo, yo muestro que está el laburante, que se va a las 6 de la mañana y va a volver a las 12 horas, pero se pegó la gira con los pibes que andan robando. O sea, tomaron merca toda la noche. Y a la gente no le gustó que muestre un trabajador que toma merca. No, un trabajador. Mostrar que el trabajador solo trabaja y la única actividad y acción humana que hace es trabajar. Entonces eso también me parece problemático. No sé cuáles son las soluciones. Vuelvo a decir, me conformo con dejar las cosas más o menos en un punto medio. Y que despierten pasiones oscuras y que despierten pasiones alegres. Eso. Diferentes miradas sobre Sí, así, si puedo aportar a que miren de otra manera determinados sectores, me considero más que hecho. Pero bueno, hay que trabajar muchísimo porque no van a ser 7 películas de un solo director lo que van a equilibrar décadas y décadas de confusión, de malintencionalidad, ¿no? O sea, es ridículo esperar que ya porque aparezca 1, 2 o 3 o 5 villeros y villeras, ya está, se equilibró la historia, ¿no? Tratamos a cientos de películas que nos estigmatizaron, lo mínimo tiene que haber cientos de películas hechas por villeros, villeras, y no van a pasar cientos películas, porque ya una película es muy difícil de hacer. Entonces nunca vamos a llegar a equilibrar la balanza. Son simplemente unos pequeños consuelos, unas pequeñas batallas que se van dando. participando de la serie de Martina, que siempre encontrar que no cerraba con lo que decía de las representaciones que existían ahí. Que eran muy vagos, era gente muy vaga, que ni siquiera había ido a una cárcel a investigar, a estar una semana por lo menos anotando cosas. Fue alguien desde adentro de un country que se levantó a la madrugada y dijo, se me ocurrió una serie sobre una cárcel. Y a la semana la estaban haciendo. Entonces, viste, siempre los vagos somos los negros, y ver tantos blancos vagos hablando de un tema que me tocaba tan de cerca, ¿no? No solo por mi vida personal, sino por muchos amigos que están presos, familiares incluso, pero dije, qué loco, después los vagos somos nosotros, y esto vienen y firman así sin saber, sin importarles si esto es así, no es así. Que si fuera al revés, y me ha pasado, que si yo hiciera una película adentro de un country, mostrando la vida de una familia de clase alta, y me llevo a equivocar en un detalle, me dirían de todo. Inverosímil, falsedad, fantasía, falto a la verdad. Y yo veo todo eso en otra serie y nadie dice nada. Vos ves los críticos de cine, especialistas en estas cosas, de la serie de televisión, y nadie dice nada. Y vos decís, bueno. La anatomización de
Sí. Bueno, mis lentes medio cuadraditos de abogada me dejaron ahí resonando la palabra, me encantó, justicia poética, mató a revancha, todo bien, pero la justicia poética, y yo pienso en eso en esa idea fuerza, ¿no? De filmografía y de estos textos, en torno a esa deconstrucción o necesidad de construcción de clase, ¿no? O sea, está bueno. Digo, viste que ya está tan de moda la palabra de deconstrucción, ¿no? Esa justicia poética para deconstruir un posicionamiento de clase. Y otro punto también, antes era jurídica, el derecho, me encantó el concepto del derecho a ser complejo. No tengo derecho, por eso soy pobre, no tengo derecho a ser complejo. No tengo derecho a ser contradictorio cuando la esencia humana es pura contradicción, ¿no? O sea, nada, me encantó. Vos hablaste del cambio de mirada, ¿no? Y en un punto caíste como en esto de que el cambio no podría ser posible. Algunos saben que yo trabajo en una organización en la cual creemos en ese cambio, igual que muchas organizaciones, y quiero saber tu concepto en cuanto el cambio podría venir desde lo espiritual, ¿no? O desde, esto es ser mejor persona cada día, poder entender que hay un otro, una otra, un otro que piensa diferente, que tiene una cultura diferente, porque es, yo me paro en esta vereda, vos te parás en esta vereda, y estamos, ¿no? No hay puntos en común, y cuando podemos estar, más allá de las clases, juntos, juntas, ¿no? En un barrio humilde, en un barrio de guita, en un barrio, en una cárcel, y te das cuenta que hay un ser humano, ¿no? Que siente, que le pasa, que no hay Es tremendo igual aclararlo, ¿no? pero no hay gente mala, ni gente buena, ni que eso sea privativo de una clase. En todas las clases hay gente buena y gente mala. Entonces, ¿cómo vos apostás a este cambio de mirada desde lo espiritual, sin referirme a la religión, ¿no? Primero, el factor espiritual más importante para mí se vegetariano hace 10 años. Me ha conectado con cosas que yo creía que no existían, en términos de salud y de empatía con cualquier ser vivo. Yo creo que sí tiene que haber un quiebre espiritual, pero hoy está todo bastante ¿no? La cuestión espiritual está en manos también de la gente que tiene más plata. Y eso le quita mucha potencia y credibilidad también, ¿no? Ahora, nadie elige dónde nacer. Pero los que nacen salvados son muy pocos los que devuelven la entrada de donde entraron o al nacer, ¿no? Del otro lado, los que tampoco eligieron nacer y que nacen en medio del agua, se pasan la vida remando, ¿no? Entonces, sí, nadie elige dónde nacer, nadie elige dónde sucede el coito, ¿no? Pero el trayecto está bastante como una autopista, casi sin colectora, ¿no? La clase donde naciste, el progreso material, espiritual, el que sea, ¿no? Yo tampoco creo, obviamente no creo en la meritocracia, y tampoco creo en esto de que hay que igualar la línea de largada, porque hay que estar obligado a querer correr primero. ¿Por qué tengo que estar en la... Porque no, me quiero ir a la tribuna a fumar un pucho, no quiero ir a correr. No, tienen que estar todos en la misma posición de yo, no quiero correr. Porque hay que correr. ¿Me entendés? ¿De dónde nace esto? Bueno, nace en Grecia, la rivalidad, los Juegos Olímpicos nacen ahí, ¿no? Nuestra sociedad occidental, nuestro orgullo, la polis ateniense.
era solo para ciudadanos, hombres, ¿no? Las mujeres y los esclavos no podían opinar en esa democracia directa del siglo V antes de Cristo de Pericles, ¿no? Entonces sí creo que tiene que haber un quiebre espiritual. Lo que sí yo veo, observo, puedo estar equivocado, sé que mucha gente debe pensar que no tengo razón, pero yo digo, ¿por qué es a los barrios donde hay que ir a educar, asistir, hacer determinados talleres? ¿Por qué? Porque a esos barrios se los asocia como un depósito de o militancia o trabajo social. ¿Por qué los trabajadores sociales no van a los colegios privados de por acá? Seguro que van, pero no van con la impronta represiva que van con un pibe de un barrio, ¿no? Un pibe de un barrio como hay que enseñarle disciplina, conducta, porque seguramente va a terminar siendo chorro, es un drogado, es el que me caga la clase con su mala conducta. Digo, siempre del punto A al punto B. El punto A es la sociedad común, la balada, y el punto B es todo lo desconocido, lo amenazante. Ahora me preguntan, y bueno, ¿qué hacemos? Obviamente que yo quiero que siga yendo cada vez más gente a los barrios, porque creo que es una forma de darse cuenta de que todo lo que nos metieron en la cabeza de los medios de comunicación, los libros, nuestras familias, no nos olvidemos de los padres, lo que hacen con sus hijos, ¿no? Los grandes hijos que no pueden escapar a repetir lo mismo que piensan los padres, ¿no? Creo que ahí, la otra vez me preguntaban, estábamos hablando de la revolución y estábamos hablando de cosas como históricas, y digo, revolución es el hijo que se le revela al padre, o la hija que se le revela a los padres, que dicen, vos tenés que ser esto, y el hijo dice no, y vos tenés que pensar esto, y el hijo dice que no. Lo digo de mi historia, porque yo estando preso, si no venía alguien que era de clase media alta, a dar talleres en la cárcel, o las maestras que iban a dar clases a la cárcel, donde yo también de la secundaria, o los talleres de oficio de plomería, panadería, electricidad, computación, teatro. Era toda gente que sí, por más que cobre o no, ¿qué necesidad tenía de ir a ese lugar que significa todo lo peor, ¿no? Y yo hablaba con ellos y ellas. Y me contaban sus orígenes, y que el padre era refachi, la madre era refachi, y que le preguntaban todo el tiempo cuando volvían de la cárcel, ¿y cuántas veces te violaron? No ya si te violaron o no, ¿cuántas veces? ¿Me entendés? Y que no saben. Muchos me decían, ¿sabes lo que tengo para responder? A usted me tratan mejor que lo que me tratan afuera, ¿no? Eso no quita, yo no voy a caer en la romantización, es decir, pobrecita la gente que está presa. No, es fea la cárcel. Te matás con un pibe que vivió la misma realidad que vos por un par de zapatillas, por una campera, matás a otro pibe, o le das una puñalada. Y eso también hay que reconocerlo, porque negar las cosas no lleva a ningún lado, deja todo en una quietud y en una cosa muy conservadora. Hay que, lo que sí me parece, no mostrar la violencia como un fin en sí mismo, como si no tuviera explicaciones, razones, causas. Eso creo, ¿no? Que siempre la violencia llega como dada, como algo que pasa porque hay una pulsión bestiaria de ciertos sujetos, ¿no? Vamos a ver el cachito de Atenas y después vamos a ver qué sí. A ver por ahí. Acostate ahí, te cansás, bueno, dale, acostate ahí, yo cualquier cosa, si necesitas algo, estoy ahí. Me da alegría que ¿eh? Bueno, dale.
Hola, ¿qué fue tu gato? Sí, atrás. ¿No sabes si me toca anunciar, toca notarlo? ¿Necesitas? Sí. No, entonces ya te van a llamar. El correo donde llevar, así que después de... Imagínate en el título que me entendió. ¿Vos sabés que te canal? Sí. ¿Y cuánto le hiciste? 4,6. 4,6, una maldita, ¿eh? ¿Dónde fuiste? Me Ah, sí, sí, tengo conocimiento. ¿Y de dónde son? La matanza, ¿Por qué caíste? por favor, no. Ajá. ¿Y a qué le diste? Un local de ropa, yo creo. Qué raro que viniste sola. Porque viste cuando uno recién sale, hay que acompañar a los padres. O solo hija de tarea de la familia. Mi padre, Sí. ¿Por qué no? Tu mamá, no sé yo. mi padre ya. ¿No? Sí. Qué garrón. Pasa eso. ¿Tenés que entender más, ¿verdad? No, el primer día que salí de la casa, me ayudó una tía y... Dale, que no tengo todo el día. Ah, no te dije nada, ¿no? Bueno, cuando vos tenés te espero acá y hablamos. Yo te voy a dar una mano, ¿sabes? Bueno, contame, Juana, ¿cómo estuvo tu semana? Mi semana siempre igual. Contame. Fui a buscar trabajo y lo conseguí. Me discriminan. Si me quieren tomar, me saltan los antecedentes, te cuento. Me discriminan por ser de la villa. No, Juana. Dime, No, pero yo quiero que me cuentes tus problemas, cómo estás vos por dentro. ¿y cómo puedo sentirme? Estoy feliz de la vida. Bueno, no. Háblame bien porque yo te estoy hablando bien. No me hables así. Pero vos no me estás preguntando qué problema tengo. Sí. Y no te termino de Yo contar te qué quiero problema escuchar. tengo. Yo te escucho, pero vos expresate bien. Hacé el esfuerzo de expresarte bien en este momento. ¿Querés que empiece de vuelta? No seas irónica. Continuemos. A ver, te cuento. No consigo trabajo, me discriminan, que me están por dar un trabajo, me saltan los antecedentes. No, siempre con lo mismo, siempre lo mismo. ¿Y pero qué querés que te invente? No te victimices, no te automargines. Todos tenemos problemas y depende de uno solucionarlo. Juana, depende de uno. Depende de vos si querés solucionarlo o te querés quedar igual. Sí. ¿Cuáles son tus problemas? A ver, ¿cuáles son? Si cambias el modelo del auto, si te vas los días menos de vacaciones, si te vas a Mar de Plata, si te vas a Pinamar, ¿a dónde carajo te vas? ¿Cuáles son tus problemas? A ver, ¿por qué no me haces un informe donde me puedan dar un trabajo? Acá lo estoy anotando. ¿Por qué no me vas a trabajar si yo ya cumplí mi condena? ¿Hasta cuándo voy a estar cargando de caliente? Yo necesito trabajar. Hasta que cambies tu manera de ser, porque si no cambias tu manera de ser, dudo que puedas conseguir alguna otra posibilidad. No me haces venir acá para no... Yo vengo de acá, yo estoy haciendo mi trabajo. Te doy mi tiempo, te doy mi oído, te escucho, pero vos no te importa. ¿Sabes qué? Te vas a ir yo. No, me voy a equivocar. Yo te digo que si tienes problemas, irrespetuosa.
Nombre y apellido. Perséfone Valdés. Valdés con Z. Sí. Edad. 20. 20 años. Hablemos fuerte. Fecha de nacimiento. El 26 del 10 del 94. DNI. 38 013 489. ¿Con quién vivís? Con mi tía. ¿Y tus padres? Murieron. Bueno, voy a tener que ver a tu tía para corroborar el domicilio. Decime el nombre. Bárbara. Bárbara Emílez, decime el apellido. Bárbara Valdés. Esta semana misma se va a tener que presentar acá en el patronato. ¿Por qué delito caíste? Robo a mano armada. Ah, es grave. Es muy grave. ¿Vos sos consciente de que es muy grave lo que hiciste? Decime, ¿sos consciente o no sos consciente? Sí, disculpe. Disculpe. Sí, lo que pasa es que estoy un poco triste. Bueno, lo hubieras pensado antes de robar. ¿Te acordás en qué fecha ingresaste? El 22 del 2 del 2010. ¿De cuánto fue tu condena? 4 y 6. ¿4 y 6 qué? 4 años y 6 meses. Saliste con la comisional, ¿no? Sí. Bueno. Se terminó la joda. No, yo quería que nos cuentes un poco, ¿no? Si realmente esta caricatura es una caricatura, ¿no? Del patronato de liberados o se siente así. Es decir, si es muy exagerado o vos sentiste eso mismo. No, en particular esta escena la hice basándome en una experiencia propia en el patronato liberado, porque yo salí con libertad condicional, es decir, que tuve casi 3 años yendo a firmar, y había dado una entrevista no sé dónde, que había salido, como había tenido bastante repercusión, y voy a la visita semanal al patronato de firmar, donde lo único que tenés que hacer es firmar. Y la trabajadora social o la psicóloga, no me acuerdo, fue hace 12 años, bien eso, me dijo, ¿qué problema tenés vos con nosotras? Y yo digo, porque leí una nota, que no sé qué, que había hecho una crítica, citando cosas que ni siquiera eran mías, de otros autores, de Foucault, de Angela Davis, de muchos otros. Y me metió un miedo, era mujer, todo, pero el miedo que me metió me dijo, no te olvides que yo, una firmita y volvés adentro, ¿eh? Y dije, ya me voy a vengar con el arte otra vez. Como vengo haciendo con todo, con el primer libro, con las películas. La verdad que sí, parece una caricatura, porque el ser humano tiene como una cosa de autopercepción de que quiere creer que nada es tan así. Hasta la guerra no debe existir, debe ser un cuento, nos cuesta creer la crueldad, la capacidad de maldad, si se quiere, que tiene maldad no en términos teológicos, maldad en términos bien sociales, ¿no? Aplastar al que está abajo, ¿no? Manifestar el poder, o sea, es un micropoder dentro de un gran poder, porque seguramente ella debe tener a alguien arriba y a la vez, obviamente que acá no lo desplegué, podría haber sido, los patronatos liberados cuentan con muy pocos recursos económicos, porque mirá, viste que la gente primero cree que el preso está mejor que afuera. La gente cree eso, que las cárceles son como el Sheraton, que un preso gana más que un jubilado, ¿no? O sea, mentiras absolutas que circulan como verdades absolutas. Entonces, sí, es así, y aunque cueste creerlo, es peor, porque la realidad es muy absurda, muy ridícula, pero tenemos un instinto de autopreservación, entonces, mejor no
nos vamos bloqueando que eso es posible y creemos que todo como nuestro micromundo, nuestras relaciones. Yo estuve escribiendo un texto hace poco sobre la cuestión de clase en el amor, ¿no? No sé, ustedes quizás conocerán, pero seguramente va a ser una excepción, un caso aislado. ¿Cuántas parejas conocen de alguien que vive en una villa con alguien que sea clase media, media alta, con alguien que vive en una villa y sea clase de otra clase? No existe. Y si existe, es como un cuento, una novela así, como mitológica casi. Bueno, hasta en el amor se manifiesta. O si lo hay como una cosa de fetiche. ¿Me entendés? El negro de la villa como un fetiche sexual, como una cosa media bastante perversa. Y a la inversa también, en la villa tuve con la Chete y las canciones que hay circulando sobre eso. Lo naturalizado que está que ni el amor zafa de la cuestión de clases, a mi manera de ver, total equivocado. Sí, claro. ¿Sí? Nada, yo no conozco su obra, recién hoy conozco mi canta. Bienvenida. Bienvenida al club. No, me parece bárbaro, me parece maravilloso. Lo que hace es la capacidad de observación que te mete la realidad, me parece terminable. Y no, y mi pregunta es más mundana. Digamos, yo soy abogada como Laura, o sea, fíjate, ahí está, pero bueno. No, mi pregunta es más relacionada al profesional, digamos, porque vos ya sos un profesional en esta materia, y digamos, todo este desarrollo que hiciste, creo que la capacidad que tenés para transmitir lo que observás, que no es algo que tenemos todos. ¿Desde cuándo? Yo no te creo que te haya esta capacidad de tener la experiencia que tuviste en el ámbito carcelario. Yo creo que esto debería haber nacido en vos, este profesionalismo, esta capacidad de observación desde más chico. ¿Pasó eso? O sea, quiero sacarme esa duda. O sea, en la escuela, cuando fuiste al primario, con alguna maestra, o sea, vos creo yo que ya tenías esta capacidad de observación de algo. ¿Es así o me decís que está bien? No, sí, yo creo que sí, que es imposible, porque si no sería como un cuento de hadas. Me levanté un día de la celda y dije, me voy a transformar en poeta, estoy acá en el infierno, pero voy a decir a los pibes que ahora escribo poesía y van a aplaudirme todo. Pensando y viendo la realidad. No, yo creo que la escuela la terminé completa, la escuela primaria me iba muy bien, pero yo ya en paralelo salía a robar, en paralelo me drogaba. No me llevé una materia a los 9 años de la escuela primaria, que era en ese entonces hasta el noveno. Cuando quise empezar la secundaria me cansé de ser pobre. Entonces me cansé de ser pobre. Yo si salía a robar fue porque me cansé de no tener zapatillas. Porque era la edad de salir a los boliches y todo, y yo no tenía nada, y me sentía muy humillado. Y lo vuelvo a decir, y vivía en una zona muy urbana. Porque si última era en el campo, más o menos inventó igual, tengo hambre, no tengo una vaca, me caso un chancho en ese entonces, ahora soy vegetariano, no vuelvo a decir. Pero acá, que todo es tener. Yo el primer auto lindo que me subí fue uno que fue robado, ¿me entendés? A la primera moto más o menos linda que me subí fue una que me robé. Y no estoy haciendo de eso una apología ni nada, estoy haciendo una descripción. Estoy viendo una autobiografía. Cuento todo eso porque fue así. Sí, también con la primera plata que robé fui a mis hermanos y fuimos a comer afuera. ¿No? El acontecimiento, o sea, comer afuera para nosotros era como superlativo. ¿Me entendés? Lo que para una clase es lo normal, para nosotros era lo extraordinario, un milagro. Entonces mis hermanos se acuerdan hasta el día de hoy, la primera vez que fueron, encima tampoco era una pizzería, comer la oferta, 2 de busa con una de cocas. Y ellos se lo acuerdan como que fueron a Disneylandia casi, ¿me entendés? Entonces, ¿sabes cuántos pibes conocí que, si me consideran inteligente como quieran, que eran más inteligentes que yo, en matemáticas, en cosas que a mí me costaban un montón?
y que abren el camino por drogas, por delincuencia, porque es muy difícil, y la fácil es los padres. Y mi mamá me tuvo a los 16 años, ya nació en la villa. La madre de mi mamá, mi abuela, ya nació en una villa, vino de Salta, sin estudios completos, no le quedó otra que trabajar de limpieza. Mi mamá hizo lo que pudo con su vida para encima ver de dónde sacaba plata para ocuparse de mis estudios. Conseguir una beca no es fácil, tener que tener contactos, alguien que las pueda seguir. Yo hubiese querido hacer la carrera de filosofía, pero salí de la cárcel. No pude, tuve que salir y ponerme a trabajar para alimentar a mis hermanos, mi mamá madre soltera. No es que ¿viste? Hay mucho que así intentar la independencia del hijo, pero que saben que si se cae hay un buen colchón que se llama papá y mamá, ¿no? Mi colchón era el piso, y no solo eso, me tenía que hacer cargo mis hermanos porque no me salía. Bueno, me voy, que se mueran mis hermanitos más chicos. Yo salí y me tuve que volver a trabajar. Y obvio mucha gente trabaja y estudia, pero a mí me eran 2 horas de viaje, 2 horas de vuelta, después de trabajar 8 horas por día. En otra vida reencarnaré en la clase media y haré una carrera en la universidad. Yo creo que si estaba de chico, todo bien, buenísimo, pero me podrían haber matado a los 15 años, 16, y todo eso que estaba no se lo hubiese enterado nadie. Y todo eso hay un montón de chicos ahora que van a morir a los 14, 15 años por un balazo policial o por una adicción o por una pelea entre bandas. Entonces, la verdad que yo acá me aferro más a la palabra milagro, pero de un lugar secular, no de un lugar religioso, ¿no? Digo, no entiendo todo lo que viví y que haya sobrevivido. Tendré un aguante, no sé, de tanta verga que tomé entre los 3 y los 16 años, me generó tanto shock de adrenalina que no me iba a tirar nada. No lo explico. Por eso digo, si estaba de chico, ¿no? Si me mataban a los 15 años cuando me dieron un balazo en la panza, ¿quién se hubiese enterado de lo que estaba de chico? 2 o 3 maestras, que capaz en algún momento se acordaba que el negrito, que le gustaba historia, que siempre pedía libros, que le cantaba Horacio Quiroga, que eran cosas que me gustaban mucho en la primaria. Y no, me mataron a los 15 años. Y así hay un montón de casos. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Cuántos? La respuesta sería sí, estamos acá diciendo. Sí, pero que no creo que diga mucho si sí o no. A eso es lo que voy yo. No creo que cambie en nada si estaba o no de chico. Porque estuve ahí de no contarla y conozco mucha gente, muchos amigos, en especial el Pega, que era una luz en matemática y murió a los 21 años. Uno de mis mejores amigos, y conozco a otro que también que era una luz en física. Yo decía, un pie de la villa, ¿eh? Perdóname, me parece que vos me entendés como que yo decía de estudiar, en realidad no te hablo de estudiar. Te hablo de esa capacidad de observación que vos tenés, que no la tenemos todos. O sea, vos podés ver, ahí yo puedo ver una mesa y una computadora arriba, vos quizás estás viendo otra cosa que yo no veo, que tiene arte. Entonces a eso más me... Sí, no, bueno, ahora que entiendo bien la pregunta, no. A eso me refería. No, fue la cárcel. La cárcel... El determinante, digamos, No, quiebre. Si bien había algo antes de que me gustaba, sí o sí tiene que haber algo previo, y todo se fue como sobre eso. La cárcel lo que hace es fortalecerte, perfeccionarte, aumentarte, ampliarte los sentidos de una manera, pero que te obliga a que cualquier persona que termine ahí, no necesariamente un villero o una villera, cualquier persona que termine en la cárcel va a empezar a escuchar más, va a empezar a ver más, va a empezar a oler más, va a estar con un sentido que no conocía, que es el de alerta, que es el de miedo constante, y con una cosa que te atraviesa la mitad, que es estás en una jaula. Entonces, la capacidad de observación social nace en la cárcel. Sí, antes creo que tenía algunas cositas, pero no me podía dar cuenta intuitivamente, la verdad que sí, era una intuición
politizada, si se quiere, porque cuando yo iba a robar, por ejemplo, lo confieso, yo le decía a los pibes, tenemos que llegar a San Isidro algún día de la chorear. ¿Me entendés? Decíamos eso. ¿Me entendés? Porque veíamos el mapa y zona norte, veíamos todos los gráficos, veíamos los diarios. La mayor zona del nivel adquisitivo, ahí tenemos que ir, pero éramos de 14 años que sentíamos que eso era en otro mundo, entonces nos conformábamos con aero. Ahí hay una observación social, porque decíamos, hay mejores casas, hay mejores autos, son las casas más grandes, y si tienen seguridad privada, es porque por algo es, ¿no? Algo están cuidando. Ese era mi razonamiento, no estoy justificando, porque muchas veces cuando hablo de esto fue, estás a favor de que no, yo estoy contando mi propia vida, me estoy haciendo cargo de lo que yo pensaba en ese momento. Eso. No tengo mucho tiempo más. Hay que redondear. Muchas gracias. Si querés redondeamos un poquito cortito, y ahí si hay alguna pregunta más la hacemos. Yo me quedé como con esta idea de la producción, ¿no? Que te quería preguntar. Todas tus pelis tienen un modelo de producción diferente. Atenas, que fue el pedacito que vimos, contaste toda la burocracia que viste con el Inca y demás, no sé si encontraron demasiado en eso, pero por ahí saber, hay en tu libro, citando el libro que volvemos a recordar, que está allá, que se llama La Marginalidad, citás a Comoli y hablas del cine pobre, ¿no? Como esto del equipo técnico chiquito, reducido, que pasa más en el cine documental, que en el cine de ficción bajan con todos estos, bueno, cuando fue acá que filmaron Marginal y La Cava, fue todo un despliegue, fue el acontecimiento. Me gustaría saber un poco, así cortito, por ahí de las pelis que hablamos, esto, qué modelo de producción, ¿no? Armás, qué equipo, con qué equipo de gente salís a trabajar en los rodajes, y cortito también, hablaste de esto en Chile como el juguete, ¿no? Y de lo que tiene que ver con que es una de las artes de élite, ¿no? Entonces pensar, y estuviste en Mar del Plata, saber cómo fue ese recorrido y cómo ves hoy tus pelis y cómo, bueno, te tiré un montón de preguntas. Me imagino que además de estar escribiendo la biografía, estás pensando en nuevas pelis, te metiste un poco en el universo religioso y hablas de los pentecostales y algo de lo que tiene que ver con de los evangélicos en el fetichismo de Homer. Y me pareció ahí leer como un sé, que aparecen cosas en tus pelis además religiosas, me pregunto si por ahí viene algo, no lo sé, y no pregunto más. Bueno, no sé, ¿hay algún psicólogo en la sala? ¿No? Qué raro. Mira, cuando era muy chico, mi abuela me obligaba a ir a la iglesia evangelista porque ella es una extremista evangélica mal. Pero así aprendí a leer a los 4 años, porque me ponía la Biblia ahí y decía, aprendí a leer. Y mi mamá estaba presa, entonces yo me quedé con mi abuela, que trabajaba todo el día. Y aprendí a leer así, la Biblia, y me leí toda la Biblia y me aprendí a pasajes de memoria, entonces me quedó eso ya como, de acuerdo a las historias que te quedan, son cosas de que te quedan. ¿Les digo esto? Porque hablas de los evangélicos, yo te preguntaba próximas películas, si hay algo de eso. No. El rey no está para ver sobre ese tema. Que yo me pueda considerar hoy una persona atea o que no cree que sea un... contienen a mucha gente, ayudan a mucha gente y le resuelven conflictos a la gente inmediatamente, conflictos, problemas materiales, necesidades, consiguen trabajo, mandan a pibes a que estudien, los acompañan en el estudio, ¿no? Después, bueno, pues podemos debatir filosóficamente esta promesa del paraíso y por qué, pero lo que ya sabemos, parece como que ya es medio infantil enojarse con... A ver, una cosa, lo decía Gramsci, ¿no? Una cosa es el Papa y otra cosa es el creyente. ¿No? Una cosa es la institución y otra cosa es lo que uno cree, y uno en esta vida que no sabemos de dónde venimos ni no sabemos dónde vamos, porque
no hay ninguna certeza clara. Necesitamos aferrarnos a algo, ¿me entendés? O sea, le sacás el envase a un libro y puede ser una religión el arte también, o uno es extremista con todo esto como un religioso, ¿no? Con otras palabras, con otros términos, pero las acciones son como más o menos similares. Yo escribí un texto que se llama Renacimiento de Dios en el fetichismo y la marginalidad porque hablo de eso, hablo de esa bella complejidad que tienen las religiones en esos sectores, ¿no? Ni que hablar en la cárcel. Yo sabía cómo me gustaba ir a la iglesia en la cárcel, porque me colgaba, era un lugar para no estar pendiente en el pabellón de pelear, de esto, de lo otro. Y conocí mucha gente que cree en eso, y mi abuela cree en eso, y yo la amo a mi abuela, no la voy a dejar. No es que mi amor por ella, no, porque estás creyendo en un mito inexistente. Es todo mentira, vení que te cuento, abuela. No me cambia nada. Ahora, si quiere venir a evangelizarme, digo, bueno, deja que te evangelice yo también. Sentate ahí que te muestro una peli de boda. Yo ya vi Ben-Hur, me hizo ver todas esas de chico, me hizo ver un montón de películas buenísimas, Ben-Hur es buenísimo. De la producción fue siempre cine pobre, de Atenas, que sale al Inca es una trampa, porque la verdad que ganó un subsidio que lo cobré 5 años después cuando la plata valía 15 veces menos, pero bueno, la pude filmar con una cámara más o menos aceptable y de calidad. Y el resto, la verdad que fue siempre hacer de los obstáculos un medio, como dije varias veces, citando a Henry Gregson, filósofo y físico francés. O sea, a ver, no tenemos lo ideal. Mi primera película, Diagnóstico Esperanza, che, conseguí la cámara, pero no conseguí audio. ¿Qué hacemos? ¿No la filmamos? La filmamos igual. ¿La cámara registra sonido? Sí. Bueno, vamos a hacerlo igual. Cualquier cosa doblamos después, así le hicimos. ¿Qué fue un cuerpo? Me compro un micrófono con las entradas vendidas de Diagnóstico Esperanza. Sumamos un micrófono. Las jaulas hechas con la misma cámara, con un micrófono. Castillo y Sol hecha con la misma cámara y el mismo micrófono, que estuve filmando hoy con la misma cámara que tengo hace 11 años, y no porque hago una épica de la pobreza, porque no me sé otra. No apareció otra cámara, alguien que me done una cámara, o yo pude lograr económicamente tener capital suficiente. Así que era o hacerlo con los recursos acotados o no hacerlo. Y ahora, una vez que los recursos acotados tenemos en claro que van a hacer eso, bueno, sacarle el máximo provecho posible y hacer de eso un experimento y hacer de eso, no un fin en sí mismo, pero no verlo como un problema, no estábamos como flagelados de decir, mirá, no tenemos una cámara de cine. No, digo, bueno, es una cámara, una reflex, de cámara de foto es así, me puedo meter en cualquier pasillo, paso desapercibido, no es lo mismo, viste, desembarcar tipo como una nave espacial, que a mí también desde lo ético me hace un poco de ruido. O sea, vos desembarcar con una cámara que capaz vale $500,000 y están 3 nenes que no comen desde hace 2 días. Es bastante raro, ¿no? Así que eso que terminó siendo una limitación se terminó transformando en una gran herramienta para mi cine. Me fui con el tiempo. A lo primero lo sufrí, decía, oh Dios, no se me da, no tiene una cámara como la gente. No, es lo que hay. A llorar a la iglesia. ¿Para qué escribir un libro que se llama Retórica o Sentido de Texto y después te estás quejando? ¿No? Así que bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos a agradecer enormemente la posibilidad de pensar el viernes y de compartir tu obra. Y bueno, nada, esperemos que este sea un lazo que continúe. Si a alguien le quedó alguna duda en el
leer alguna pregunta que me quiera hacer a través de alguna... Vale, perfecto, perfecto. Así que bueno, Solo gente que compró mi libro. obviamente. Un montón. Bueno, muchas gracias.